séptimo tema de esta serie, Reconstruyendo el Templo de Dios, o reconstruyendo el templo del Espíritu, que se debe entender de esa misma manera. Proverbios capítulo 4, versículo 23, que es un texto que usamos las 2 últimas semanas, dice: el gran Salomón escribió guiado por el Espíritu de Dios y dijo: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo lo hacemos? De 2 maneras, ¿no? Por un lado, protegemos nuestro corazón de todo aquello que pueda mitigar o disminuir nuestro apetito por conocer y entender a Dios. Así lo protegemos a nuestro corazón. Pero por otro lado, lo exponemos. ¿Y lo exponemos a qué? Exponemos nuestro corazón a todo aquello que pueda aumentar mi hambre y mi amor por Dios. A todo eso sí lo puedo y debo exponer mi corazón. Entonces, de tal manera, si usted se da cuenta, hay una protección por un lado y hay una exposición por el otro, pero ambas cosas nos permiten guardar nuestros corazones y de manera correcta establece un estilo de vida que glorifique a Dios. Creo que todo creyente con 2 dedos de frente, ese es su propósito de vida, esa es nuestra meta, ese es el deseo del corazón. Si no hubiera este deseo, entonces no somos creyentes, no somos hijos de Dios. Criaturas de Dios probablemente, pero no somos hijos de Dios. El Hijo de Dios piensa de esta manera, porque su pensamiento ha sido renovado, porque tiene la mente de Jesucristo. Y si tenemos la mente de Jesucristo, entonces tenemos el mismo anhelo que tiene Jesucristo y que siempre tuvo en su mente. Yo he venido para glorificar al Padre, dijo, y también nosotros, si tenemos su mente, vamos a buscar hacer eso. Y comprendimos, entre otras cosas, 2 semanas atrás, que puede disminuir, qué es lo que puede disminuir nuestro apetito por conocer y entender a Dios, y son las pasiones pecaminosas. Analizamos con cuidado el domingo último esto e hicimos en primera instancia una diferencia, si usted recordará, de las pasiones que son pecaminosas o malas y de las pasiones que no son pecaminosas o son buenas. Y aprendimos esencialmente el domingo último que no debemos subestimar ninguna de las pasiones que viajan por nuestro corazón, ni siquiera las buenas, porque las buenas pueden transformarse en algo malo para nuestra vida. Una pasión buena es amar a los hijos. Dios ha puesto ese mismo amor en nuestros corazones para amar a nuestros hijos. Pero si ese amor cruza una línea, entonces ya se vuelve idolatría, entonces ya no es bueno. ¿Me entiende? Puedo amar a mi cónyuge, pero hay un nivel de amor que no debe exceder la idolatría. Si mi cónyuge se vuelve el todo en mi existencia, acá hay algo mal, se desajustó algo. El único que debe ser el todo en mi vida es Cristo Jesús. ¿O no, hermanos? Cualquier otra cosa que supere eso, ya estamos pisando plano de idolatría. Y tenemos que cuidarnos por eso de no subestimar ninguna de estas pasiones, pues pueden tomar el control de nuestras vidas rápidamente. Y en especial dijimos las pasiones pecaminosas, tal como dice el apóstol Pedro, que son pasiones que batallan en el interior de nuestra alma, le hacen la guerra a nuestra alma. Si bien recordará 1 Pedro 2:11, amados, dice Pedro, yo ruego como extranjeros o peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es clarísima la disposición por revelación de Dios que viene en la pluma del apóstol Pedro. O como nos aclaró también Santiago, diciendo que estas pasiones hacen guerra en nuestro interior. En Santiago capítulo 4 versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y por eso decíamos que una gran conclusión que llegamos el domingo pasado es que las pasiones no son cosas neutras, no son pasivas, no son inactivas, son agresivas. Están en plena actividad, batallando en el interior de nuestra alma para arrastrarnos en sentido contrario a la voluntad de Dios, hacia la adoración al Señor. Por eso debemos anticiparnos, y esa fue la clave del domingo pasado, anticiparnos en la protección de nuestro corazón. Cuando Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30, Él, aunque suene ultra radical lo que dijo, pero era necesario que lo dijera, cuando Él dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti.
era precisamente lo que Jesús estaba mostrando, era un camino práctico de prevención. Él se estaba anticipando antes de que llegue la tentación a nuestras vidas y nos arrastre hacia la acción del pecado. Él se está adelantando. Dice, tienes que hacer dos cosas puntuales. Esto es terapia preventiva. Número uno, tienes que arrancar y tienes que cortar aquellas actividades, personas, hasta hábitos buenos que hoy estás practicando y que podrían seducirte y tentarte a pecar al final y al cabo. Y lo segundo que debes hacer es echarlos de ti, poner una distancia amplísima. Debo mantenerlos lo más lejos posible. En otras palabras, debo tomar las medidas, todas las medidas necesarias para no volver a estar cerca de lo que arranqué y corté. ¿Por qué? Porque así no voy a exponer mi corazón a volver a caer en la tentación y menos en el pecado. ¿Se da cuenta? Suena radical, pero son cosas bien pragmáticas. El Señor no se va por las ramas, no teoriza, no pone un montón de definiciones. No, si esto va a ser ocasión, quítalo, córtalo, sácalo, arráncalo, toma distancia, ponte lo más lejos posible, porque podría volver a caer tu corazón. De esa manera nos anticipamos a la tentación y al pecado, protegemos nuestro corazón de todo aquello que pueda mitigar, de todo aquello que pueda disminuir mi apetito por conocer, entender y amar mejor al Señor. Pero entendimos la semana pasada que la segunda manera de cuidar nuestro corazón, la primera era proteger nuestro corazón de cualquier cosa que pueda disminuir nuestro amor, entendimiento, conocimiento del Señor. Pero la segunda cosa, que no la desarrollamos la semana pasada, pero hoy lo vamos a hacer, es que debemos exponer nuestro corazón a todo aquello que pueda aumentar mi hambre y mi amor por el Señor. Ahora escuche con cuidado esto. Para nosotros poder exponer nuestro corazón de manera permanente y constante a todo aquello que pueda incrementar, aumentar mi hambre y mi amor por Dios, para lograr eso, debemos crear hábitos nuevos que me lleven en esa dirección. Oro que esté entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Me entendió? Explíqueme, por favor. En ningún lado pide el pastor explicación, pero tú me dices que sí entiendes, explícame. ¿Qué entendiste? Para yo mantener expuesto mi corazón a cosas que aumenten mi hambre y mi amor por el Señor, tengo que crear nuevos hábitos, porque somos seres de hábitos. Toda nuestra vida gira en torno a hábitos. Tienes el hábito de venir todos los domingos en este horario a este culto, ese es un hábito. Todos los domingos a esta hora entras al culto y te duermes en el culto, ese es un hábito. Claro, ese es un mal hábito, ¿no? ¿Me entiendes? Todos los domingos, solo los domingos sacas del estante la Biblia y te vienes con tu Biblia. Ay, qué exagerado, pastor, solo los domingos algunos, ¿no? Son hábitos, buenos, malos. Estamos hechos de hábitos. Todos los días lo que practicamos tiene que ver con hábitos. Insisto, para enfocar nuestro corazón, exponer nuestro corazón permanentemente a todo aquello que retroalimenta e incrementa mi hambre y mi amor por el Señor, tengo que crear nuevos hábitos. Hábitos que me lleven en esa dirección. Obviamente estoy hablando de hábitos buenos, ¿no? Entonces déjame empezar en esta mañana por ese punto. Necesitamos desarrollar nuevos hábitos. Gálatas capítulo 6 en tu Biblia, por favor. Casi ya al final, Gálatas capítulo 6, versículo 6 hacia adelante. Versículo 6 hasta el versículo 10. Pablo dice algo sumamente importante en este asunto de crear hábitos que nos lleven en la dirección de aumentar nuestro hambre, amor por el Señor. Gálatas capítulo 6, versículo 6, empieza diciendo Pablo allí: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Verso 7, no os engañéis,
Dios no puede ser, ¿qué cosa? Espero que no te olvides de eso. Dios no puede ser burlado. No, Dios tiene que tantos millones de habitantes sobre la tierra, no va a estar atento a cada uno, no creo, me puedo tirar mi canita al aire y no se va a dar cuenta. Los ojos de Jehová pasean por toda la tierra. ¿Cómo puede hacer eso? Es Dios, pues. Si no hiciera eso, no sería Dios, ¿no? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué va a pasar? Eso también segará. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué cosa? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, ¿qué va a segar? Vida eterna. ¿Te das cuenta el tremendo contraste que hay acá? Versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer ¿qué cosa? Porque a su tiempo segaremos y no si no desmayamos. Versículo 10. Así que, concluye, según tengamos oportunidad, hagamos ¿qué cosa? ¿A quién? Bien a todos y mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Ahora, si tú prestas atención, yo lo he coloreado ahí en la pantalla para que te percates más rápidamente. Si prestas atención, te darás cuenta que este pasaje comienza y termina igual con un mandamiento. Empieza y termina con un mandamiento. Versículo 6, el que se enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los hermanos de la fe. Empieza con un mandato y termina con un mandato. Yo resumiría este mandamiento de la siguiente manera, lo resumiría así. Sed generosos, está diciendo Pablo, sed generosos en compartir vuestros bienes y vuestro dinero para hacer bien a los demás. No se oye, padre, ya te lo vuelvo a repetir. Porque eso de compartir bienes, no, pues a mí me ha costado un montón. Yo trabajo como mula toda la semana. Entonces nos creemos propietarios de las cosas. Repito, Pablo está diciendo, sean generosos en compartir vuestros bienes y vuestro dinero para hacer bien a los demás. Básicamente está diciendo eso el apóstol Pablo. Fíjate, en el versículo 6 Pablo afirma que debemos compartir ¿qué cosa? Toda cosa buena, dice, ¿o no? Versículo 6, compartamos toda cosa buena. ¿Eso qué significa? Significa todo bien, todos los bienes que podamos tener, que Dios nos ha permitido tener. ¿Con quién dice ese versículo 10 que hay que compartir toda cosa buena? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién dice el verso 6? Comparte con los que te instruyen. ¿Y quién es el que te instruye? ¿Quién te instruye en la iglesia? Pastor, me tinca que usted quiere jalar agua para su molino. Así astutamente nos está lavando el cerebro. Es que yo no inventé esto. Lee, por favor, el texto. Aquí nadie está jalando agua para su molino. Y yo no soy el único que enseño aquí en la iglesia. Hay varios hermanas que son excelentes maestros. Mira, ¿con quién dice que tienes que compartir? Haz partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, dice. Al que lo instruye. Y acá está enfocado a los que, de los que recibimos instrucción. Pero fíjate al final, el versículo 10, ¿con quién debemos compartir todos esos bienes? Debemos hacerlo con quién, dice. Con todos. ¿Te das cuenta que ya de aquí pasa, de lo personal pasa ya a lo general? Dice con todos. ¿Y esos todos quiénes son? ¿Solamente los hermanos en la fe? No. No dice eso, ¿no? Claro, dice mayormente a los de familia de fe. Pero una línea antes dice, hagamos bien ¿a quién? A todos. ¿Eso significa creyentes? ¿Sí? ¿No creyentes? ¿Amigos tuyos? Amigos tuyos, familiares tuyos, enemigos tuyos, los que te odian, los que quieren tu muerte, los que quieren lo peor para ti. Qué lindo sería que lo hicieras, ¿no?
Suena bien, me dice el ojo bien bacán, que todos respondan sí, amén, aleluya. Pero anda, pues ama y comparte tus bienes con el que te lleva una bronca de años. El que te ha hecho lío, el que te ha metido juicio, el que te ha dejado sin nada, el que te ha dejado con la ropa puesta, el que te metió a la cárcel, etcétera, etcétera. Ámalo, pues, comparte los bienes con esa persona. ¿Te das cuenta qué radical las enseñanzas de Jesús? Qué alta que pone la valla Él. Porque es fácil compartir con los que estimamos. Yo quiero mucho a mi hermana Judy y a su esposo, y me es fácil compartir con ellos. Pero a ver, pues, no, yo no tengo enemigos acá. Pero a ver, piensa en tu enemigo y piensa en compartir todo lo que Dios te ha dado con esa persona. Ahí ocurre un cortocircuito en nuestra mente. Es decir, lo que está diciendo en estos dos polos, verso 6 y verso 10 del apóstol Pablo, el texto empieza y termina de la misma manera, si te das cuenta. Empieza y termina con una acción externa. Se vuelve a leer el verso 6 y 10 y te das cuenta, sí, eso es bueno lo que está diciendo, pero son acciones externas. Está describiendo acciones externas. Pero este es el sándwich, justamente. 6 y 10 son las cosas externas, pero ahora mira el alma, lo que genera esas dos cosas del verso 6 y 10 está en el medio, justamente entre el verso 7 y 9. Si lees entre el verso 7 y 9, te darás cuenta que cumplir este mandamiento de hacer partícipe que con toda cosa buena al que lo instruye y de que tengamos oportunidad de hacer lo mismo, hagamos bien a todos, especialmente a los hermanos de la fe, ese mandamiento es una consecuencia, hermanos, de algo mucho más profundo. Son acciones externas, es el resultado de algo que está ocurriendo internamente. Es el resultado de una obra interna que está sucediendo en el corazón de la persona generosa. Esto no nos nace por los poros y nos sale por las orejas nada más de querer compartir, no. Hay algo que tiene que ocurrir en nuestro interior, el medio del sándwich, en el interior del corazón, para que salga de nuestro exterior, versículos 6 y 10. Estas cosas no ocurren así como así. Este pasaje, en otras palabras, está hablando de cuáles son las consecuencias de vivir por y para la carne y cuáles son las consecuencias de vivir por y para el espíritu. En otras palabras, la consecuencia de vivir para la carne es no desear compartir todas las cosas buenas que Dios me ha dado para departirla con otros. Es decir, devela que soy un egoísta y como consecuencia de mi egoísmo me he transformado en un ser miserable. Mientras que la consecuencia de vivir para el espíritu es ser transformado, que hemos sido transformados en una persona diferente que disfruta al dar y disfruta al darse. Porque una cosa es dar cosas, pero otra cosa es que tú te brindes a los demás. El que vive por y para el espíritu disfruta dar, se goza en el dar y se goza en entregarse, en darse a sí mismo, ¿no? Y eso muestra que se ha transformado en una persona generosa y servicial. Y como consecuencia está disfrutando de la verdadera vida, la vida en abundancia que Jesucristo prometió. Es una persona que ha salido del estado de egoísmo y de miseria en el que se encontraba. Ahora se ha transformado en una persona generosa y servicial. Repito, le gusta dar, se goza en darse a sí mismo. Déjame darte una ilustración para reforzar esto y para que amplíes en tu mente lo que estoy tratando de ver contigo en este pasaje. Supongamos que es tu cumpleaños, que esta semana que entra es tu cumpleaños y deseas celebrarlo, como dicen, en grande. Así que organizas una gran fiesta, invitas a tus mejores amigos, contratas un buen buffet, el mejor de la ciudad. Y obviamente contratas y buscas y encuentras al mejor chef del Perú entero.
y lo contratas para que te haga específicamente la torta de cumpleaños. Una gran torta de chocolate con la cual puedas celebrar tu cumpleaños. Así que, bueno, no se preocupe, si le he provocado, terminando el culto, sube y toma su desayuno ahí en el segundo piso. Pero se va a contentar no con torta de chocolate, sino con pan, con tortilla, ¿no? Nada más. Entonces, contratas al chef y le encargas. Pero como te gusta estar en todo, decides ir un día, voy a ver cómo la está elaborando la torta. Y vas al local del chef, entras todo de primera, entras a la cocina y ves cómo está terminando de preparar tu torta de chocolate el chef. Y te acercas y te quedas, wow, tremenda tortaza de chocolate, cómo voy a disfrutar, ¿no? Y ahí el chef meticulosamente terminando los arreglos que va a colocar en la torta, mientras está terminando de amasar, ¿no? Y de pronto le dices, un ratito, y sales corriendo, pasas a la cocina, abres el refrigerador y sacas un paquete de aceitunas. Y vienes corriendo de regreso y le dices al chef, eche por favor una buena cantidad de aceitunas. Yo soy un aceitunero de primera. Y es más, yo le voy a ayudar, y te acercas para echar la bolsa de aceitunas a donde está mezclando la masa. Entonces el chef se pone en el medio y te dice, ¿qué está haciendo, señor? Usted no puede hacer eso. ¿Cómo va a agregar aceituna a una torta de chocolate? Y tú te quedas ahí pensando y dices, espérese, sí, creo que olvidé algo. Y vuelves a correr a la cocina y buscas y encuentras un pollo a la brasa, un pollo a la leña. Y partes un buen pedazo y lo traes corriendo y dices, y también agréguele esto, es mejor yo lo echo de una vez. Y otra vez el chef ahí, señor, usted enloqueció. Es imposible. ¿Cómo le quiere meter a una torta, mezclar a una torta de chocolate, aceitunas con pollo a la leña? Eso es imposible. Va a echar a perder la torta. Y tú le dices, pero las aceitunas son riquísimas. El pollo a la leña es riquísimo, ¿sí o no, hermanos? ¿Es o no riquísimo? Claro, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué no le va a ir bien a la torta? Y el chef te responde, es que el contenido de la torta no solo no contempla, sino que si usted le agrega esos elementos, va a echar a perder la masa y la torta va a salir horrible, va a salir mal. Entonces tú te pones autosuficiente y le dices, bueno, dígame, ¿de quién es el cumpleaños? De usted, claro. ¿De quién es la torta? De usted. ¿Quién lo contrató a usted? Usted. Entonces, si yo soy el dueño del cumpleaños, yo le pongo a mi torta lo que yo quiera por último. Entonces póngale aceituna y póngale pollo a la leña. ¿Cuál va a ser el resultado, hermanos? Vamos a lograr la torta. ¿Alguna vez ha comido torta de chocolate con aceitunas y pollo a la leña? Ni siquiera me lo quiero imaginar, ¿no? Ok, las aceitunas son riquísimas, sí. El pollo a la leña también lo es. Ambas cosas son buenas, pero no van con la torta de chocolate, se va a estropear. Escúchame, por favor, iglesia. Tú no puedes pretender, escucha con cuidado lo que voy a decirte, tú no puedes pretender cosechar un buen resultado si has insistido en sembrar esa clase de ingredientes a tu vida. ¿Qué enseña el pasaje de Gálatas 6 que acabamos de leer? Exactamente enseña lo mismo. Sembrar para mi propia carne, te lo voy a describir en todo caso. Sembrar para mi propia carne significa utilizar todos los recursos que tengo a mi disposición para encontrar vida y satisfacción fuera de Cristo, creyendo erróneamente que eso me traerá felicidad. Y generalmente cometemos ese pecado, generalmente cometemos ese terrible error. Sembrar para mi propia carne es tomar el control de mi vida. Querer asumir el control de mi vida. Y si yo asumo el control de mi vida, entonces yo me vuelvo mi propio Dios. Yo soy el dueño de la torta. Yo soy el del cumpleaños. Entonces yo le pongo a mi torta, ¿qué cosa? Lo que yo quiero, pues. Y nadie me tiene que decir que no, porque yo quiero eso en mi torta, ¿no? Sembrar para la carne es hacer lo que yo quiero para hacerme feliz a mí mismo. Es tomar todas mis decisiones, utilizar todos los recursos que Dios me ha dado, es decir, dinero,
esfuerzo, creatividad, tiempo, profesión, habilidades, capacidades, etcétera, para obtener aquello que promete hacerme feliz. Yo me quiero hacer feliz. El Señor es el que nos hace felices, hermanos. Solo podemos ser felices en Él. Otra vez, yo creo y quiero ponerle lo que yo quiero a mi torta. Sembrar para la carne es dedicar horas y horas, mis hermanos. Escucha con cuidado esto. Es dedicar horas y horas a lo que yo creo que me va a hacer feliz o me va a dar tranquilidad. Como por ejemplo, ¿qué? Horas y horas en la televisión, en la consola del PlayStation, en el TikTok, en el Instagram, en el Facebook, en el fútbol o en el fulbito, en trabajar de más y cualquier otra actividad, buena o mala que citemos ahora, que va quitándonos el apetito por Dios, que va cercenando y cortando nuestro camino de acercamiento a amar, conocer, entender cada día mejor a Dios. Ahora entiendes por qué en Mateo capítulo 5 el Señor dice, tienes que cortarlo y echarlo de ti. ¿Cuál es la consecuencia, mis hermanos, de sembrar para la carne? ¿Cuál es la consecuencia? Porque en el texto leíamos la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Lo que siembras, eso es lo que vas a cosechar. ¿Cuál es la consecuencia de sembrar para la carne? Lo de la torta, regreso a la torta otra vez, es tu torta con aceitunas y pollo a la leña. Ese va a ser el mismo resultado, es decir, vas a arruinar tu corazón, escúchame. Vas a echar a perder tu corazón si haces ese tipo de mezclas. La consecuencia de sembrar, mis hermanos, para la carne es cada vez, escúchame, cada vez que me transformo en una persona, como la torta, me voy transformando. La torta estaba bien, le metió aceituna, la fue estropeando. Le metió el pollo, le estropeó peor. Es así, cuando tú quieres ser el rey sobre tu vida y quieres manejar la torta de tu vida como se te antoje, entonces progresivamente te empiezas a volver una persona desagradable, que nadie va a querer tomar de ti absolutamente nada. Eres la torta de chocolate con aceituna y con pollo a la leña. La consecuencia, según la palabra del Señor, fíjate en el versículo 8, la resume en una sola palabra el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla de corrupción del corazón. Por eso te decía, se echa a perder el corazón. Pero usa este término, corrupción. La consecuencia, mis hermanos, es que cada vez, escúchame, cada vez que soy más egoísta, más orgulloso, más concentrado en mí mismo, más inseguro, más caprichoso, más necesitado y más sensible a mis dolores y a mis necesidades personales, y por el contrario me voy haciendo cada vez menos sensible al dolor y a la necesidad de las demás personas. En otras palabras, mis hermanos, me voy transformando en la clase de persona que soy sin la presencia de Dios en mi vida. Es como si Dios no estuviera en mí. Puedo venir a la iglesia, sí, pero es como mi estilo de vida es como si Dios no estuviera en mi vida. John Stott, el gran escritor y teólogo John Stott, lo describió de esta manera, escuche o lee. Sembrar para la naturaleza pecaminosa, dijo John Stott, sembrar para la naturaleza pecaminosa es complacerla, mimarla, abrazarla y acariciarla en lugar de crucificarla. Ahí hay una tremenda diferencia, mis hermanos. Las semillas que sembramos son principalmente pensamientos y hechos. Cada vez que permitimos que nuestra mente abrigue un rencor, alimente una queja, albergue una fantasía impura o se revuelque en la autocompasión, estamos sembrando para la carne. Y siguió diciendo John Stott, cada vez que nos entretenemos con mala compañía, sabiendo que no podemos resistir su insidiosa influencia, cada vez que nos quedamos en cama, sabiendo que deberíamos levantarnos a orar, cada vez que leemos literatura nociva para nuestra mente, cada vez que nos exponemos a un peligro y forzamos los límites de nuestro propio control y santidad, estamos sembrando y sembrando y sembrando para la carne.
Algunos cristianos, dice John Stott, siembran para la carne todos los días, y aún se preguntan por qué no cosechan santidad. La santidad, dice Stott, es una cosecha que recojamos o no, depende casi enteramente de lo que sembramos y dónde sembramos. Esto es sumamente clarificador para nosotros. Esto es sembrar para la carne y estas son las consecuencias de sembrar para la carne. No estropees tu corazón sembrando para la carne. En contraposición, dice el apóstol Pablo, ¿qué significa sembrar para el espíritu? Es exactamente lo opuesto a todo lo que acabamos de leer. Sembrar para el espíritu, en otras palabras, significa aprovechar y utilizar todos los medios que Dios ha provisto para que pueda recibir de su gracia y ser lleno de Él. Para recibir, ser lleno de su gracia y ser lleno de Él. Es utilizar toda mi creatividad, digo mi creatividad, pero es la que recibimos del Señor. Es utilizar toda mi creatividad, esfuerzo, dinero, energía, pensamientos en buscar que Cristo llegue a ser el mayor placer en mi vida. ¿Ya llegó Cristo a ser tu mayor placer en realidad? Algunos hasta ahora, después de más de medio año de estar estudiando esto, de hablar de disfrutar, aprender a disfrutar al Señor, que Él se transforme en tu tesoro, en tu placer máximo, hasta ahora me siguen preguntando, gente que ha escuchado toda la serie el año pasado, me siguen preguntando, ¿y qué es eso de deleitarse en el Señor? No lo entiendo. ¿Qué es eso de disfrutar a Dios? No lo entiendo. Sembrar para el Espíritu significa exponer mi corazón a todos los recursos que tengo a mi disposición para encontrar vida y satisfacción en la persona de Jesús. En pocas palabras, mis hermanos, es llevar un estilo de vida donde constantemente estoy exponiendo mi corazón a aquel que puede cambiarlo. Exponer mi corazón a aquel que puede cambiarlo. Eso significa, ni tú ni yo podemos cambiar algo en nuestro corazón. Nos estamos desgastando intentarlo hacerlo nosotros cuando solamente el Señor puede hacerlo. Mire, sembrar para la carne es decirle sí a cualquier cosa que apaga o disminuye mi hambre por Dios. Y sembrar para el Espíritu es decirle sí a todo aquello que fortalece o aumenta mi hambre por Dios. Entonces, si te das cuenta, acá no hay mucho que escoger. O escoges uno o el otro. No puedes tener ambos. O creces en tu amor por el Señor y ya sabes cómo hacerlo, sembrar para el Espíritu, o siembras para la carne y cada vez vas a estar más lejos del Señor. Esta es la razón por la cual necesitamos, mis hermanos, exponer mucho más nuestro corazón a la meditación. Y en realidad este punto con el cual quiero terminar, más es un puente para lo que vamos a tratar el próximo domingo, para entrar de lleno a algunas de las disciplinas espirituales. No podemos tocarlas todas porque sería imposible, pero por lo menos las principales, ¿no? Pero necesitamos exponer el corazón a la meditación. Según Gálatas capítulo 6, el apóstol Pablo nos mostró en ese capítulo que hay pocas cosas más importantes en tu vida que tus hábitos. O tus hábitos son lo más importante en tu vida y deberíamos preocuparnos por crear nuevos hábitos. Dice el famoso adagio, y de hecho que tú has escuchado este adagio: siembra un pensamiento, cosecharás una acción. Siembra una acción, cosecharás un hábito. Siembra un hábito, cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Qué buen adagio, dirían. ¿Quién lo escribió? No viene al caso quién, pero te das cuenta, este adagio no fue primero. Gálatas capítulo 6 fue primero. Pero notas la similitud que hay entre este dicho y el pasaje de Gálatas 6 que leímos hace un instante y que analizamos hace un instante, lo que quiso decir el apóstol Pablo, el sándwich entre el verso 6 y 10 y lo que ocurre dentro del corazón que genera lo que dice el verso 6 y el verso 10. Prácticamente este adagio repite lo que dijo el apóstol Pablo. Mira,
Pregúntate lo siguiente: ¿qué clase de persona quieres ser de aquí unos años hacia adelante? ¿Qué clase de persona quieres ser de aquí unos años hacia adelante? La respuesta, que de eso que tengas en mente, tu respuesta está ligada, íntimamente ligada a los hábitos que tengas ahora. Según los hábitos que tengas ahora practicando, eso es lo que vas a hacer mañana más tarde, unos años hacia adelante, si Dios te da y nos da vida. Entonces, lo que quiero decir es tan importante, si yo en esta mañana sé conscientemente, porque de hecho que el Espíritu Santo nos está anunciando que hay malos hábitos en mi vida y me está replanteando el Señor y me está diciendo, tienes que cambiar todos estos hábitos si quieres relacionarte mejor contigo, aumentar mi amor por mí, conocerme mejor, entenderme mejor. Tienes que cambiar una serie de hábitos. Si yo no cambio esos hábitos ahora sobre la marcha en mi vida, entonces todos los errores que estoy cometiendo con mis malos hábitos van a pesar y van a gravitar más de aquí unos años hacia adelante. Por eso es importante hacer los cambios ahora, para provocar eso de una vez en tu mente. ¿Buscas a Dios con regularidad? ¿Realmente te has vuelto una persona disciplinada que busca a Dios con regularidad? ¿Te expones al sol cada día? No me estoy refiriendo a salir a tomar sol, me estoy refiriendo a que si te encuentras con Cristo cada día como parte de tu rutina diaria, y eso tiene su efecto. La vitamina D es una vitamina importantísima en nuestro organismo porque está muy relacionada con la calcificación de nuestros huesos. Si hay deficiencia de vitamina D, o sea, el proceso no marcha bien y tus huesos pueden hacerse cada vez más frágiles. Por eso es importante tomar vitamina D. La única manera de obtener directamente vitamina D es exponerse una cantidad de minutos al sol. Se puede obtener para el cuerpo, reemplazar el sol con algo sintético y existen hoy en día vitaminas D que uno puede ingerir y puede tomar, pero no es igual. Lo natural siempre es mejor, es exponerse al sol. Nuestro cuerpo necesita una cantidad de minutos al sol diariamente para ayudar en el proceso de asimilación de la vitamina D, del calcio. La vitamina D entra en ese proceso de asimilación del calcio correctamente. Y eso no lo puede hacer nadie. Tú te tienes que volver disciplinado, disciplinada para tomar el sol una cantidad de tiempo, de minutos, para que pueda ser beneficioso para tu organismo. Nadie puede hacer eso, nadie te puede forzar a hacer eso. Igual es con el Señor. Necesitas disciplinadamente tomar tiempo para exponerte a la gloria de Dios, exponerte al sol de Dios. Y eso va a ir transformando, reforzando los buenos hábitos, creando nuevos hábitos, y eso genera una buena salud. Escucha, por favor, los buenos hábitos te darán buena salud, los malos hábitos te la van a quitar. Es un principio fundamental de vida. Es fácil ver, mis hermanos, la ley de la siembra y la cosecha en el mundo físico. Este es el mundo físico, uno puede ver rápidamente eso. Pero la clave para cambiar es aplicar el mismo principio en la vida física, hay que aplicarlo en la vida espiritual. ¿Te has dado cuenta que Jesús, cuando narra la parábola del sembrador, él dijo ahí en Lucas capítulo 8, él dijo que hay personas, aseveró, y estaba detallando el terreno donde cayeron las semillas, y cuando está hablando del tercer tipo de terreno, él dice, hay personas que escuchan la palabra de Dios de buena gana y se despierta en su corazón el deseo de conocer a Dios. Y eso es bueno, porque escucharon la palabra. Pero luego dice el Señor, estoy en Lucas capítulo 8, versículo 14, estos son los que oyen la palabra, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Este mismo relato en el Evangelio paralelo de Marcos, el mismo pasaje, solamente que en Marcos capítulo 4, versículo 19, agrega unos detalles importantísimos que nos amplíe el panorama.
dice de este tipo de personas que las codicias de las otras cosas en la vida entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa la palabra, después de haber oído la palabra de Dios. Las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa por eso la palabra. La pregunta es, ¿por qué les ocurre estas cosas a estas personas que recibieron de buena gana la palabra de Dios? ¿Por qué les está pasando eso? Que se apartan o que pierden de vista la palabra o la hacen infructuosa, ¿no? Y la respuesta es porque dice el texto, porque los afanes, capte eso bien, los afanes, los placeres, las codicias, dice que ahogan la palabra de Dios en su interior. Es decir, estas personas reciben el evangelio, pero su gran error es no mantener expuesto su corazón a esas verdades de manera constante en la palabra del Señor. Y porque no expusieron constantemente su corazón, entonces no se formaron nuevos hábitos. No es suficiente que escuches un mensaje cada domingo. No es suficiente que tomes notas de un mensaje cada domingo. Porque tú y yo sabemos que eso, cierras el libro y regresas a tu vida apenas sales de la iglesia. La haces infructuosa a la palabra de Dios. Que es diferente de aquel que hace el ejercicio desde que sale acá, está masticando todo lo que oyó, está en el carro revisando cada nota, está reflexionando, está meditando, está pensando y pidiéndole en oración a Dios: Señor, ¿cómo puedo incorporar a mi sistema de vida desordenado, cómo puedo incorporar este principio que aprendí hoy en día? Ok, Dios le da, el Espíritu le habla, ya lo voy a hacer de esta manera. ¿Cuándo? A partir de ahora mismo. De eso trata la meditación, la reflexión. Estas personas, porque no expusieron su corazón a la reflexión, a la meditación, entonces los viejos hábitos no fueron desechados para formar nuevos hábitos, dar pase a los nuevos hábitos. Entonces por eso no hubo ningún cambio y recibieron la palabra con agrado. Con esto quiero decir algo sumamente relevante, hermanos. Escuche, qué importante es formar nuevos hábitos apenas recibimos el evangelio de salvación. Qué importante es formar nuevos hábitos apenas recibimos el evangelio de salvación. Si usted se bautizó hace 1, 2, 3, 50 años atrás, no sé, y si usted simplemente se limitó a escuchar la palabra y a complacerse de tener vida religiosa en medio de la congregación, sí, pero no empezó a dejar penetrar la verdad en su corazón y no se expuso a la verdad, entonces en 20, 30 años no ha pasado nada, no ha ocurrido ningún cambio. Sigue viniendo a la iglesia, sí. Sigue haciendo presencia en una congregación, sí. Pero usted no ha cambiado absolutamente en nada, porque no expuso su corazón a la verdad de Dios. Porque tempranamente no le enseñaron a exponerse a la verdad de Dios para que haya cambios, desechar los viejos hábitos y formar los nuevos hábitos. Cada vez que escuchemos la palabra es para desechar viejos hábitos y formar nuevos hábitos. ¿No se ha dado cuenta de eso? Constantemente tenemos que modificar nuestros hábitos. Por eso existen las llamadas disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales no son actitudes del corazón, mis hermanos, son actividades. Son actividades puntuales, son acciones. Son hábitos santos que buscan exponer el corazón a aquel que puede cambiarlo. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7, mis hermanos, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: disciplínate a ti mismo para la piedad. ¿Qué mandato, hermanos? Escucha, disciplínate a ti mismo para la piedad. La idea que el apóstol quiere comunicarle a su discípulo Timoteo es que para que él llegue a ser un hombre piadoso, devoto realmente al Señor, un hombre espiritual, en otras palabras, era necesario que se transforme en una persona disciplinadísima. Por esa razón, hermanos, necesitamos generar nuevos hábitos disciplinadamente para ser transformados. Nadie lo va a hacer por usted, escúcheme, nadie lo va a hacer por usted. Yo debo determinar eso. ¿Por qué? Porque mi aprecio y mi relación por Dios está en juego. Necesito cambiar algunos hábitos,
porque está en juego mi relación con el Señor. Lo regreso a Ageo capítulo 1, versículos 5 y 7, donde se enfatiza esta palabra: meditad sobre vuestros caminos, meditad sobre vuestros caminos, dijo el Señor a esos 50,000 judíos. ¿No es cierto? Fíjese cómo Dios está guiando a esos 50,000 judíos hacia una disciplina espiritual. ¿Se ha fijado en eso? Los está guiando hacia una disciplina espiritual que ellos habían olvidado. ¿Cuál disciplina? La meditación. La meditación. Por eso su corazón, al no ser expuesto a la verdad de Dios disciplinadamente, los hizo alejarse del Señor, y los afanes de esta vida, las codicias y los placeres, los apartaron por 7 años del Señor. Los especialistas de la conducta dicen que se requiere 21 días para cambiar un hábito en una persona. Otros dicen que no son 21 días, se necesitan 60 días para cambiar un hábito por otro en la vida de las personas. Pero este remanente, estos 50,000 judíos, cambiaron el buen hábito por uno malo y por 7 años sostuvieron el mal hábito. Por 7 años, hermanos. Es por eso cuando Dios les llama y les dice: meditad bien sobre vuestros caminos, les estaba recordando: deben volver a exponer sus corazones a mi verdad, para que se den cuenta cómo han creado nuevos malos hábitos que los han apartado de mí y no se están dando cuenta. Ya van 7 años en ese plan, les está diciendo el Señor. Cuando les manda meditad bien sobre vuestros caminos, les está diciendo: reflexionen, mediten, ponderen en cómo sus buenos hábitos han sido transformados en malos hábitos. Ustedes llegaron con buenos hábitos, pero se transformaron en malos hábitos, y eso nos ha distanciado y los ha hecho olvidar la misión que les encomendé. Hermanos, por favor, no son las pequeñas, no es el pecado cometido en un determinado momento que tenemos que ser conscientes y cambiar inmediatamente para que nos vaya bien en la vida. No, este es un dato importante que usted tiene que darse cuenta. Son las pequeñas cosas con las cuales vamos a retroalimentando nuestra mente y corazón todos los días, y nos exponemos esas pequeñas cosas para mal de nosotros, porque son fuentes de pecado, y estamos, escucha, picoteando todos los días esas fuentes, todos los días. No es que te has involucrado, las picas nada más, pero creemos que no nos hacen ningún daño. Pero nos estamos exponiendo a fuentes de pecado. Es ver esa novela diariamente que no aumenta para nada tu amor por el Señor ni tu conocimiento acerca de Dios. Es el ver y oír diariamente 3 veces al día esos noticieros llenos de sensacionalismo, agresiones, mentiras, muertes, que van mellando poco a poco nuestra conciencia. Son esas conversaciones diarias en tu centro de trabajo, de estudio, con gente no cristiana que maneja un lenguaje sucio, de doble sentido, de doble moral, y ahí está, todos los días está como goteando sobre tu mente, ¿no? Es esa exposición diaria a la música secular que propone a tu mente ideas, situaciones, relaciones imaginarias y platónicas. Es esa exposición diaria peligrosa a peligroso contenido de la web que va mellando poco a poco tu mente con imágenes, propuestas, pensamientos, ideologías, cosmovisiones que van anulando progresivamente la mente de Cristo Jesús y quitándote la capacidad de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor. En otras palabras, es como dice Salomón en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15: las zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. ¿Y qué hay que hacer con esas pequeñas zorras que echan a perder los sembríos? Dice Salomón. Bueno, capítulo 2, verso 15 está diciendo: hay que cazarlas, hay que atraparlas antes que echen a perder por completo nuestro viñedo, es decir, nuestras vidas. Hay que atraparlas y desecharlas inmediatamente. Una cosa me llamó la atención repasando este capítulo 1, si usted se dará cuenta de la riqueza que hay en este capítulo 1, es
en 1:14, cuando el Señor dice que despertó el espíritu de Zorobabel, la autoridad política, y de Josué, el sumo sacerdote. Cuando retrocedes en Ageo 1, el versículo 1, te darás cuenta que cuando dice que cuando viene la palabra del Señor, la palabra viene directamente a Zorobabel y a Josué, el sumo sacerdote. Llamo tu atención a Josué, el sumo sacerdote. Era el líder religioso. Era el que conocía la palabra. Era el que hablaba a Dios de parte del pueblo y al pueblo de parte de Dios. Él se supone que debió mantenerse cuerdo, pero no, cayó también en el letargo. Porque si no, no leeríamos lo que dice el verso 14, que despertó el espíritu del sumo sacerdote. Hermanos, esta es la gran lección. ¿Te das cuenta de esto? La lección es clara para nosotros. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Ese sumo sacerdote por 7 años hizo exactamente lo que todo el pueblo. Usted no encuentra en el capítulo 1 que el sacerdote se haya levantado: hermanos, ¿qué pasa? Hay que regresar a la reconstrucción. Estamos perdiendo de vista la misión de Dios, que haya exhortado a la gente. No hay ni un solo versículo que encuentres. Pero llegas al versículo 14 del capítulo 1, donde dice que Dios despertó el espíritu de Josué, el sumo sacerdote. También estaba en nada ese sacerdote. Si a él le pasó, ¿no te va a pasar a ti y a mí? ¿Por descuido? Así pues, el que quiere estar firme, tenga cuidado de no caer. O sería quizás, no sé si decir mejor, recordar segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17, cuando Pedro dice: por eso, queridos hermanos, ya que ustedes saben de antemano estas cosas, cuídense para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados, ni caigan de su firme posición. Wow. Oramos allí. Por eso, queridos hermanos, ya que ustedes saben de antemano estas cosas, cuídense para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados, ni caigan de su firme posición. Señor y Padre, gracias en primer lugar, como cada domingo lo hacemos, por tu palabra traída a nuestra mente y corazón, y por animarnos a exponer nuestro corazón por cuidado de nosotros mismos hacia tu palabra, porque es la única manera de que guardemos nuestro corazón, Señor. Es la única manera de aumentar nuestro hambre, nuestro deseo de ti, oh Padre de los cielos. Muchas gracias, Señor. Gracias por lo que estás proveyendo a nuestras vidas en esta mañana. Pan de vida, la guía que necesitamos, Señor, para no alejarnos, sino para aumentar nuestro amor, para enriquecer nuestra relación contigo, para conocerte y entenderte mejor. Muchas gracias, Dios. Pero somos totalmente conscientes que si un sumo sacerdote te perdió de vista por 7 años, Señor, eso hace temblar nuestros corazones. Podría ocurrirnos a nosotros igual si descuidamos exponer nuestro corazón a todo aquello que aumente nuestro amor y nuestra pasión por ti, Señor. Gracias por ser tan misericordioso para con nosotros, por enviarnos a casa con algo tan puntual que reflexionar, pensar y decidir, Señor. Continúa reafirmando estas verdades en nuestro corazón, por favor, Dios bueno, a lo largo de estas horas. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias, Señor, porque es necesario a veces que tú nos hables de una manera tan especial y particular a cada uno de nosotros, entendiendo, Señor, lo que tu palabra el día de hoy nos ha dicho. Señor, permite que sigamos meditando, Señor, sobre todo esto durante este día, durante los días que se nos vienen por delante, para que tú nos permitas, Señor, con la ayuda de tu Espíritu, a formar esos hábitos que tú esperas, Señor, para nuestra vida. Porque el que cosecha sí tendrá también, Señor. El que siembra de esta manera también cosechará, Señor, como dice tu palabra, vida eterna, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús te agradecemos por la palabra expuesta. En tu nombre, amén.